Así que vamos a comenzar con con el tema del día de hoy. Estamos en la clase número 18, chicos, ¿ah? Para los que están viendo la repetición de las clases en YouTube, recuerden que la repetición de las clases está en la información del grupo de WhatsApp. Están las fichas, está la grabación de las clases, ¿no? Para que puedas repasar si deseas. Están las fichas que vamos a utilizar también en las siguientes clases, también están ahí. Bien, el día de hoy vamos a hablar de expresiones algebraicas. Anteriormente ya hemos estado hablando acerca de la potenciación, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre expresiones algebraicas que tienen mucho que ver con la potenciación que hemos estado trabajando anteriormente y los productos notables que vamos a ver en el futuro también. Así que vamos a empezar conceptualizando qué es una expresión algebraica. Lo importante de este tema es conocer los elementos, el concepto y qué es y qué no es una expresión algebraica. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero, una expresión algebraica es un conjunto finito, dice, es un conjunto finito, ¿qué quiere decir? Que tiene fin, o sea que no es un conjunto infinito, no es un conjunto que tiene un límite hasta cierto punto nada más, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué más? Tiene principio y fin, como te decía, ¿no? Y de constantes, ¿no? De constantes, que en este caso lo vamos a llamar números, y de variables, que generalmente son letras. Con exponentes racionales. Esta palabra racionales es una de las que vamos a utilizar bastante. Racionales, ¿sí? Racionales. Una de las cosas que vamos a utilizar, y esto te voy a explicar qué significa también. Y fijos, dice, ¿no? No pueden ser letras, dice, tiene que ser números sí o sí, los exponentes, ¿sí? Relacionadas mediante operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación, como tú las conoces. Por ejemplo, acá tengo yo la expresión 3x al cuadrado menos 18y más 7. Mira, 3x al cuadrado menos 18y xy más 7. ¿Sí es una expresión algebraica? Sí. ¿Por qué? Porque cumple con todo lo que te dije, ¿no? Cumple con que tenga variable, tiene exponente entero, ¿no? Está separada por sumas y restas, ahí como lo ves, ¿no? Sí es una expresión algebraica total. Pero este segundo ejemplo que te he puesto acá no es una expresión algebraica. ¿Por qué? Por el hecho de tener un exponente. Mira este exponente. Raíz de 5. Ese exponente de raíz de 5 no es un número entero, no es un número racional, porque el raíz de 5, si tú lo quieres resolver, la raíz de 5 te sale un número infinito, ¿no? Es 2, algo y con un montón de decimales. Infinitos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este segundo ejemplo no es una expresión algebraica porque el exponente es un número irracional. Este número que tú ves acá es un número irracional. Quiere decir que es un número que no corresponde con la definición y el concepto de una expresión algebraica. Entonces, ahí va una cosa que tienes que ir recordando, ¿eh? Los exponentes tienen que ser números racionales. No pueden ser números irracionales, como por ejemplo este número que es raíz de 5. Profe, ¿qué pasa si tiene un exponente pi? El exponente pi tampoco es un número racional, ¿no? Entonces no se puede tampoco tener un exponente pi. Y si tienes un exponente pi, no es una expresión algebraica. ¿De acuerdo? Mira qué importante los exponentes, ¿eh? Vamos a ver entonces este otro ejercicio. Este otro ejemplo, 6m a la 6, n a la 7 medios, menos 3 medios, dm a la 5 por n a la 2, más 3m a la b. Y esto no es tampoco una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque está el 7 medios. No, el 7 medios sí es un número racional, ¿no? 7 medios es 3,5, ¿verdad? Eso no tiene nada de malo. ¿Qué es lo que tiene de malo? Esto que tú ves acá, mira. Mira, mira, mira. Esa B que tú ves ahí. Esta B que tú ves aquí, recuerda, el exponente nunca puede ser una letra ni un número irracional. Tiene que ser un número como tal y que sea racional. Entonces, en este tercer ejemplo, tampoco es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque su exponente es una letra.
y tiene, recuerda, que estar definido, tiene que ser un número, sí o sí. ¿Sí? Profe, ¿y puede ser un exponente fraccionario? Claro, también puede ser un exponente fraccionario, como ves acá, eso está correcto. Lo que no está correcto es que sea una letra, o que sea un número irracional, o sea infinito, ¿no? Ahí está. Vamos con el tercer ejercicio, no, el quinto, perdón, quinto ejemplo. 9x más 3xy a la cuarta más 17x al cuadrado más, por y menos 3 más, así, hasta el infinito. Ahora, ¿qué dice la teoría? Que esto tampoco puede ser un término algebraico o una expresión algebraica porque es infinito. Recuerda que las expresiones que estamos viendo no pueden ser infinitas, tienen que ser, deben tener un fin, ¿no? O sea, un inicio y un final. No pueden ser operaciones infinitas. Entonces, esto no es una expresión algebraica tampoco. Ya tenemos tres cosas en las cuales observar. Dos de ellas tienen que ver con los exponentes y una de ellas tiene que ver con la cantidad de términos. Mira, si su exponente es un radical infinito o una letra, no es una expresión algebraica. Y si toda la expresión es infinita, tampoco, porque la expresión nunca puede ser infinita. ¿De acuerdo? ¿Se comprende hasta acá, chicos, el concepto? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo muy claro? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Miren, tenemos que fijarnos los exponentes y tenemos que fijarnos si es infinito o no es infinito. Nada más. Ya está. Sigamos entonces leyendo un poco más sobre el término algebraico. El término algebraico dice ahora estamos hablando de término, antes estábamos hablando de expresión algebraica. Ahora vamos a hablar de término algebraico. ¿Qué es un término? Pues es la unidad mínima de una expresión algebraica. La unidad mínima. Quiere decir que esa expresión que yo voy a tener acá, lo voy a partir o lo voy a desdoblar en términos. ¿Y cómo sé que es un término? Bueno, está dividido por los símbolos más y menos. Por ejemplo, acá hay un más y acá hay un menos. Esto quiere decir que este es un término, este es otro término y este de acá es otro término más. Tres términos tiene esta expresión. ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí, esta expresión algebraica tiene solamente un término, ¿no? Un solo término. ¿Por qué? Porque recuerda que solamente se divide por los símbolos más y menos. Acá solamente hay uno, pues, ¿no? Porque acá está multiplicando X y Y. Entonces es un solo término. ¿Sí? Entonces debería yo de ver separados, si quiero tener dos términos, por ejemplo, en el medio del X y del Y un más, ¿no? Pero aquí no está. Así que solamente hay un término algebraico. Vamos a ver una más por acá. Este término algebraico que hemos estado conversando tiene ciertos elementos, partes también se les puede llamar, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, el término algebraico debe tener una parte numérica generalmente que va delante de las variables o de la parte literal, como se le llama, ¿sí? El coeficiente se le denomina. ¿Qué es el coeficiente? Aquel número que está delante de las variables y ojo, ese coeficiente debes de tener en cuenta su signo. Es importante su signo. Si tú no le colocas el signo al coeficiente, estaría mal hecho. ¿Por qué? Porque todos los coeficientes necesariamente deben tener su signo, ya sea positivo o negativo, claro que sí. ¿Qué más? El término algebraico tiene una parte que son letras. Generalmente estas letras se les llaman variables. ¿Sí? Variables generalmente se le llaman. Aquí está. ¿Sí? Estas variables tienen a su vez exponentes. Generalmente las variables son las letras X, Y, A, B, C, ¿no? Todas las letras del abecedario. Y los exponentes sí o sí deben ser números. ¿Sí? Sí o sí. ¿Por qué? Chicos, ¿qué pasa si de repente yo tengo un exponente que es m? No sé, a ver, te voy a preguntar, ¿estaría correcto o no?
Si tengo, por ejemplo, 2m a la z, por ejemplo. ¿Eso será una expresión algebraica? ¿Ustedes qué dicen? No, No. profesor. Ujú. ¿Por qué? Si tiene coeficiente. Porque no es un término algebraico. Ya, pero ¿por qué no lo es? Pues, porque si tiene un coeficiente, mira, este también tiene coeficiente, tiene variable, tiene exponente también. Pero ¿por qué no? Profesor, porque el exponente de es una letra. Exacto. Por eso. No te olvides, el exponente nunca puede ser una letra. Estaría mal si yo coloco una letra. ¿Sí? Debe ser siempre un número. No te olvides, no puede ser ni una raíz infinita ni una letra. Muy bien. Entonces, dicho esto, tenemos las partes, su coeficiente, número con todo y signo, variables, las letras, y sus exponentes, que en este caso son los exponentes de las variables, de cada uno de ellos. ¿Sí? Esta última parte, o sea, esta parte de acá, se le conoce como, a ver, un ratito, esta parte de acá se le conoce como parte literal, ¿de acuerdo? Por favor, no te vayas a olvidar, ¿ah? Profe, ¿por qué parte literal? ¿Qué tiene que ver con la literatura? La parte literal significa que viene de letra, la palabra letra, ¿no? Litera significa letra. Entonces, por ahí va. Si tú ves que tiene letras, ahí esas son las variables. Y es la parte literal también, ¿no? Y obviamente la otra parte que no es literal es la parte numérica que está el coeficiente. ¿Sí? Bien. Esa parte literal tiene dos componentes, ¿no? La variable y su exponente. La variable y su exponente. Tiene dos partes. No te olvides tampoco. ¿Ya está? Entonces, profe, entonces para tener un elemento o un término algebraico necesito su coeficiente, ¿sí? Con todo y su signo, obviamente, una variable o varias variables, ¿no? La que tú quieras, y sus exponentes de esas variables. Tres elementos entonces de un término algebraico. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí como ves, este término algebraico o esta expresión algebraica en este primer ejercicio, el primer punto, tú dirás, profe, acá no hay ningún coeficiente, dirás tú, ¿no? Cuando tú no observes el coeficiente de un término algebraico, por ejemplo, este es solamente una letra como lo ves ahí, ¿no? Si ves una letra simplemente como A, B a la 5, por ejemplo, ¿no? A a la 2, B a la 5. Y profe, acá no tiene coeficiente. No te olvides una cosa, siempre el coeficiente cuando no hay, tiene que ser 1. ¿Sí? Cuando no veas el coeficiente, su coeficiente es 1. ¿Sí? Al igual, ¿recuerdas cuando no se veía el exponente? O sea, cuando, por ejemplo, te ponía A simplemente, ¿su exponente cuánto era? ¿Te acuerdas? 1. 1, exactamente. Entonces, lo mismo es cuando tengo coeficiente. Si tú no ves el número escrito delante, no quiere decir que no haya coeficiente, sino que su coeficiente es menos, es 1, perdón, ¿no? Es 1. Profe, y si, como en este segundo caso, tiene un signo negativo simplemente, quiere decir que el coeficiente es negativo, o sea, menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Tienen Sí, más? profesor. Sí, profesor. Si no ves el coeficiente, es que es 1. Y si tiene un signo negativo, que es menos 1. Pues, ¿no? Menos 1. Ya está. ¿Qué más podemos hablar de los términos? En este caso, podemos hablar de varios términos y compararlos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hacer en un ratito todavía. No vamos a profundizar hasta llegar hasta esa parte en el ejercicio. ¿Sí? Bien, primer ejercicio, vamos a identificar si eso no es una expresión algebraica y tú me vas a decir, ¿de acuerdo? No te dejes llevar por las respuestas porque algunas respuestas están equivocadas, ¿ah? Así que vamos a preguntarles uno por uno. La primera letra dice que es 4 por 3, perdón, 4 por A a la 3 más 6 menos B a la M, o M a la B, perdón. Eso no es. ¿Qué dicen ustedes? Los leo ahí en el chat. No, no es, profesor. No es, profesor. No es, me dicen por ahí. A ver, ¿quién más? A ver, vamos a ponerle. No es No. profesor.
No es, profesor. No es como 4 o 5 que No es, profesor. ¿No? A ver, vamos a coger a uno que me ha dicho que no es. A ver, vamos a ver. Vamos a coger a Luana. Hola, Luana, ¿estás ahí? Luana, ¿me escuchas? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué no es, chicos? ¿Por qué no es? Porque el exponente de m es una letra. ¿Sí? Exacto, muy bien. Porque el exponente de este m es una letra, entonces no puede ser. Profe, ese no es, no es. Siguiente, a ver. La B, 7x a la 2, m a la 3 menos 3x a la raíz de 5 por y al cuadrado más 1. Eso no es. No es, profesor. No es, profesor. No es, profesor. Nicolás, No es. ¿por qué no es, Nicolás? ¿Por qué no? Sí, está Nicolás ahí. Hola, Nicolás. ¿Por qué no es? Hola. Sí, ¿por qué no es, Nicolás? Sí te escucho, dime. ¿Cómo se llamaba, profesor? Ah, ya, te digo, ¿por qué no es un...? ¿Por qué no No, es? es que, ¿Sí? o sea, sí sé por qué no es, solo que no me acuerdo cómo se dice ¿El número? lo que está el exponente de la X. Ah, ya, el exponente de la X, ¿cuál? ¿El 2 o el raíz de 5? El 5, raíz 5. Ah, ya. No es porque el exponente de la X el raíz tiene raya. Ah, ya tiene raíz de 5, claro, no puede ser. Y te pregunto, Nicolás, si en vez de raíz de 5 fuera raíz de 4, ¿sí fuera o no fuera? ¿Qué crees? ¿Qué creen los demás también por ahí? A ver, vayan pensando todos, ¿ah? Si en vez de raíz de 5 fuera raíz de 4, ¿se puede o no se puede? ¿Sería o no sería? Sí sería, porque la Sí raíz sería, de profesor. 4 es 2. Ah, ya está. Sería, profesor. Claro. Sí sería, profesor. En el caso de que fuera raíz de 4, sí, porque la raíz de 4 es 2, ¿no? Entonces ahí sí es un número normal, pero raíz de 5 no, pues raíz de 5 es un número infinito, como dice Nicolás ahí. Entonces no es este, ¿no? Si fuera raíz de 4 sí, pero no es el caso en este ejercicio. Siguiente. 13 x al cuadrado y a la 5 más 16x y a la 7 más 13 más así, 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 seguimos hasta el infinito. Eso no es una expresión algebraica. No es porque es No es, infinito. profesor. No es porque es infinito. Porque Se es puede infinito. resolver. Kiara, No es Kiara. porque es infinito. Ajá. Kiara, ¿estás ahí, Kiara? Hola, Kiara, ¿me escuchas? Sí, profesor. Kiara, ¿por qué? Eso no es, creo que no es, ¿no? ¿O sí? No es, profesor, porque es infinito. Exacto, no, aquí están estos símbolos. Este punto suspensivo significa que es infinito, no, tampoco. ¿Y la D, será o no será? La D sí es. ¿Sí? Sí, profesor. Profesor. Además es la única. Ujú. Sí, profesor. Chicos, ya, está bien, tienes razón, sí es. Pero ¿cuántos términos algebraicos tiene esa última? 3 términos. A ver, tengo una respuesta que son 3. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Son 3. 3 también reafirman. 3. 3, profesor. Sí, 3 me dicen por ahí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cuántos términos algebraicos tiene esta expresión? Términos algebraicos. ¿Sí? ¿Alguien más? Ahí está. Hay que recordar, ¿no? Recuerda que los términos... 5. ¿Cómo? Creo, profesor, creo que es 5. 5. A ver, ¿por qué 5, Nicolás? Porque seguro es una equivocación, pero me estoy contando las X. Ah, ya, estás contando. ¿Y por qué? ¿Cuántas X hay acá? Yo veo 2 nada más. ¿O cuántas has contado tú? ¿O He has contado. ¿Con cuál? ¿Con el exponente? Sí, profesor. Ah, ya. Ahora gracias ahí por tu respuesta, por tu afirmación. Vamos a leer entonces qué dice la teoría. ¿Qué es un término algebraico? Pues es un término, es una parte
de una expresión algebraica que solamente se divide por las sumas y las restas. Nada más, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenía 3 términos, acá solamente es uno, ¿no? Entonces, ese es un término algebraico. Solamente se dividen por sumas y restas. Entonces, si tú ves acá, ¿no? Si tú ves acá, ¿cuántos se dividen? Bueno, aquí tengo una suma y una resta, entonces quiere decir que esta es una expresión, perdón, un término, este es otro término, y ese de acá es otro término, porque está dividido por las sumas y las restas. Entonces, chicos, ¿cuántos términos algebraicos tengo? 1, 3, 2 profesor. y 3. 3 términos algebraicos. 3, profesor. 3 3, términos. profesor. Muy bien. ¿Más claro? Sí, profesor. Excelente, muy bien. Entonces, profe, no tiene nada que ver con el exponente, no tiene nada que ver con las X, no tiene nada que ver con el número que está delante, no. Tiene que ver con la separación, las sumas y las No, restas, ¿no? profesor, yo lo dije por curiosidad. Está bien, no, está bien, está muy bien que hayas dicho esa respuesta, porque de repente muchos compañeros también hubieran puesto ahí, ¿no? De repente se pueden haber equivocado por ahí. Recuerda, si tú tienes algo que piensas que puede ser así, no importa, dime, profe, ¿no será así? Entonces, ahí despejamos todas las dudas que tengas, ¿de acuerdo? Es importante que todos puedan tomar esa iniciativa. Estoy teniendo problemas con este... Ya, ahora sí. Ya. Dice, marca las que son expresiones algebraicas. A ver, vamos a ir preguntando. Mejor dicho, te voy a dejar un tiempito, porque yo sé que tú eres capaz de hacerlo solo, ¿no? O sola. Así que te voy a dejar un pequeño tiempito para que tú lo hagas. ¿Está bien? Te voy a dar un tiempito para que tú me digas cuáles son, o cuál es la expresión algebraica, o cuáles son y cuáles no son también, ¿no? Bueno, acá que te piden marca, simplemente las que sí son. Vamos a dejarte 3 minutos entonces. 3, mucho, 4. ¿Está? Listo. Para que me digas, en el chat me escribes, profe, es la A y la B, la C y la D, la E y la E, no sé. La que tú creas. Me escribes ahí en el chat cuáles son. Yo voy a escoger a uno y me va a decir, profe, esto es o no es por tal y tal motivo. Vamos, tú puedes. Vamos, recuerda seguir las pautas que acabamos de ver, ¿no? Los exponentes y una pauta más que si es infinito o no es infinito. Ahí está, tengo una respuesta ya de Luciana. Vamos a ver qué dicen los demás, ¿eh? Todavía nos queda 1 minuto 38 segundos. Me escribes la letra, profe, ¿es la A o es la B o es la C o la, no sé, la D? La que tú creas, me escribes ahí en el chat.
Muy bien, chicos, pueden escribirlo en el chat, ¿eh? Solamente he visto una respuesta. ¿Y los demás qué pasó? ¿Está complicado? ¿Está muy complicado? Si quieren más tiempo también me dicen, profe, esta es, o no sé, o cuéntenme ustedes. Ujú. A ver, vamos a preguntarle a una persona, ¿sí? A ver, le voy a preguntar si es o no es. Me gustaría escuchar por ahí a Kiara. Kiara, ¿estás ahí? Hola, Kiara, ¿me escuchas? ¿Sí, Kiara? Sí, profesor. Kiara, quiero preguntarte si la letra A es una expresión o no es una expresión algebraica. No es una expresión, profesor, ¿Por qué? porque el exponente m es la raíz de 5 es un número irracional. No, el número es la raíz de 17. Ah, ya. Este de acá. Ah, ahí está, excelente, muy bien. Este no es, entonces vamos a tacharlo con rojo. Muchas gracias, Kiara. Tachamos, entonces no, profesor, no es. Ya está. Vamos con la siguiente persona. Vamos a preguntarle a ver, está por ahí. Luis Gustavo. Hola, Luis Gustavo, ¿me escuchas? Luis Gustavo, cuéntame, en la B, ¿es o no es una expresión algebraica? Sí, no es. No es, ¿por qué? ¿Por qué no es? ¿O sí es? ¿Sí? ¿Me escuchas, Luis Gustavo? ¿Sí? Eso no es. ¿Será o no será? Creo que no está muy seguro, ¿verdad? Vamos a preguntarle entonces a una persona más, a ver si te ayudan ahí. Chicos, Yo, profesor. ¿quién fue? ¿Quién fue? A ver, ¿quién? No escucho. Yo, José Luis. José Luis, a ver, José Luis, muy bien, gracias. ¿Es o no es una expresión algebraica la B? No es porque tiene los 3 puntos de infinito. Ah, no es porque acá esto es infinito. Correcto, muy bien. No se vayan a olvidar eso, chicos. Esto tampoco es. ¿Por qué? Porque Me tiene. olvidé de los puntos. Ah, exactamente. A veces nos olvidamos, a veces nos olvidamos. No, no te preocupes, ya está. Importante, ¿no? Esos puntitos al Porque final. sus términos son infinitos. Exacto. Muy bien. Vamos con la C. A ver qué dice. Vamos a preguntarle a eh, Luana, que está por ahí. Hola, Luana, ¿me escuchas? Luana. Luana. Sí, está Luana por ahí. Hola, Luana, ¿me escuchas? Siente tu micro para poder oírte. Bien, si no tienen la posibilidad. Ah, ya, mi audio no funciona. No te preocupes, Luana. Ahí está. Luana, pero dime, ¿la C eso no es? Y si es o no es, ¿por qué? ¿Es una expresión algebraica o no es? Vamos, Luana. Ahí te leo en el chat. Y lo vamos a contrastar, le vamos a preguntar a otra persona también. No es, me dice Luana. ¿Ok? Luana, ¿por qué no es la C? ¿Por qué no es? A ver. Luego le vamos a preguntar también a otro más, a otro estudiante más, a Matías. Matías está por ahí. Matías, ¿la C es o no es? Mientras leemos a Luana que nos escribe. Eh, mm, La C está aquí. ¿Es o no es? no es. No es. ¿Por qué, Matías? ¿Por qué no es? Porque mm, Ujú.
Mm, Es que no entiendo muy bien, profesor. Ya, mira, recuerda una cosa. Hay que recordar esto, chicos, todos. Para que sea una expresión algebraica, solamente debe de cumplir que sus exponentes no sean así radicales infinitos y que tampoco sea infinita ¿no? La expresión. Todo lo demás sí se puede aceptar. Entonces aquí yo te pregunto, ¿habrá un exponente con una raíz que no se pueda resolver? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay o no hay? No hay No hay. No, no hay. Todos los exponentes están bien. Si los exponentes están bien, lo segundo que hay que revisar es que si es infinito o no. Entonces, para saber si es infinito, tengo que saber si termina en 3 puntitos. ¿Termina en 3 puntitos esto? No, profesor. no, profesor. Tampoco. Entonces, si no tiene ninguno de los dos impedimentos, quiere decir que esta Es una sí, expresión algebraica. sí es Sí una es. expresión algebraica. Muy bien, excelente, excelente. Sí es. Mira, el exponente y los puntitos. Nada más lo único que tienes que ver, nada más. Ya está. Vamos con la D. Sí. ¿Está Matías otra vez por ahí? Hola Matías, ¿estás ahí? ¿Profesor? Sí. Ya, Matías, dime. La D, ya con lo que te dije, ya tú me vas a decir si la D es o no es. No es. No es. ¿Por qué, Matías? Porque los exponentes. Ajá. Por su exponente. Ya. Su exponente acá es raíz de 16. Ujú. Y yo te pregunto, ¿la raíz de 16 se puede resolver o no? No. ¿Seguro? No, perdón, sí. Sí, se puede, ¿sí o no? ¿O no? Sí se puede. Sí se puede, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con Matías? Sí. Sí, profesor. Sí se puede resolver, ¿sí o no? Entonces, ¿es una expresión algebraica o no? No, profesor, porque No, el profesor. porque donde el exponente de 2 es la raíz cuadrada de 5, o sea, es infinito. Acá, esto. Pero este no es exponente, ¿ah? Exponente es que esté arriba. Me equivoqué. Este es un... Ah, mira, aquí. Qué buena acotación ahí. Esto no es exponente, chicos. Este es un número que está multiplicando el 2 nada más. Pero, profe, no nos han dicho nada de los números. No nos han dicho nada de los coeficientes. No, no nos han dicho nada. Solamente nos decían los exponentes y si es infinito. Entonces, aquí el exponente de raíz de 16 es 4. Eso sí se puede resolver. Y acá este raíz de 5, bueno, esto es un coeficiente, no es un exponente. ¿No? No es un exponente, entonces no tiene nada que ver. Puede ser pi si quieres, ¿no? Puede ser pi, puede ser radical, ¿no? Negativo, ¿no? Finito si quieres puede ser también, ¿no? Pero lo que no puede ser infinito, ¿qué es? El exponente. Bien, entonces este caso, en este ejercicio, sí es una expresión algebraica. Les pregunto a todos, ¿quiénes creían que no era? ¿Y cuál era la razón? ¿Alguien más creía que el raíz de 5 era el impedimento? ¿Alguien más? Sí, ¿Sí? profesor, pensé que no era. Pensaron, ya es que no era. No, interesante. ¿No? Porque la raíz de 5 no tiene, o sea, su raíz no existe. Exacto, ¿no? Pero ya sabes que, bueno, esa raíz de 5 no es un exponente, ¿no? Si hubiera estado en el exponente, ahí sí hubiéramos dicho, no, esta no es. Pero en este caso no es exponente, es un coeficiente. Entonces los coeficientes pueden ser lo que quieran, ¿por qué? Porque no me dicen ninguna restricción acerca de los coeficientes. ¿Qué tal, chicos? ¿Lo entienden ahora mejor, verdad? ¿Sí? ¿Más claro? Mira, qué importante, ¿eh? A veces se puede hacer un poquito confuso, pero mientras veamos más ejercicios lo vas a entender mejor. La última, quiero que todos me escriban en el chat al mismo tiempo, por favor, si la última es o no es. Sí es. Sí es. Ahí Sí está. es. Nicolás. Sí es, profesor. Sí es, profesor, sí es. Sí es, profesor. Luis Gustavo me escribió en el chat. Muy fácil. Sí, me dice José Luis. Yes. Ya está. ¿Ya para qué te voy a preguntar? No, sí es. Claro que lo es, profe, porque es ¿no? Está muy bien escrito, no es infinito, tiene exponentes reales, está muy bien.
Entonces, en este caso, ¿cuáles son la C, la D y la E? Las tres son expresiones algebraicas. Excelente. Muy bien, chicos. Ojo al próximo ejercicio. Mira, qué importante conocer eso. ¿Eh? Bien. Ahora sí. Ahora vamos a ir viendo. Espérate. Bien. La 4 no la vamos a hacer porque esto es para ti. Escribir dos expresiones algebraicas, ¿no? Esto lo vas a hacer tú en tu casa. Ya sabes que las expresiones algebraicas deben tener esa restricción, ¿no? No pueden ser exponentes irracionales, ¿no? Raíces cuadradas infinitas, números infinitos. Tampoco pueden ser infinitos, ¿no? Los términos infinitos tampoco pueden ser. Ahora vamos a entrar a lo que son términos semejantes. Con esto vamos a terminar un poco de la teoría. ¿Qué son términos semejantes? Ojo, presta mucha atención, chicos, presten mucha atención. Los términos son semejantes solamente si tienen la misma parte literal. ¿Sí? Mira, por ahí de repente no me estás entendiendo muy bien, pero deben tener la misma parte literal. ¿Cómo así, profe? Observa este primer ejemplo. Aquí tengo 6x a la 5, luego tengo 1/2 de x a la 5, luego raíz cúbica de 2 entre 3 por x a la 5. Todos estos son términos semejantes. ¿Por qué? Porque su parte literal, que es x a la 5, es igual en todos. Mira, no solamente la x, no solamente la variable, sino también su exponente. Ah, ya, profe. Entonces quiere decir que los términos semejantes son aquellos que tienen la variable y el exponente de esa variable igual. Mira, la variable y el exponente de esa variable igual. ¿Sí? Entonces vamos a ver este segundo ejemplo. Mira, 16m a la 7, n a la 6, menos 8n a la 6, m a la 2. Profe, tienen el mismo m y también tienen el mismo n. Pero ¿cómo son sus exponentes? Ah, profe, la m está elevado a la 7 y acá está elevado a la 2. No, son diferentes los exponentes. Si tú ves que los exponentes son diferentes, entonces esto no es un término semejante, o no son términos semejantes entre ellos dos. ¿Sí? Entonces, mira, nuevamente observamos no solamente la parte literal de la variable, sino también el exponente. ¿Qué más? Ahí está. Aquí está, mira. Menos 9 por a al cubo b a la cuarta y 2b a la cuarta a al cubo. Entonces vamos a ver si son o no son. Ahí está, profe. Acá está a al cubo y b a la cuarta y aquí está al revés, b a la cuarta y a al cubo. ¿Será un impedimento para que no sean términos semejantes? No, no es ningún impedimento. Entonces no pasa nada si primero está la a o primero está la b. La cosa es que la b tenga el exponente 4, ¿no? Aquí está, en los dos, y la a tenga el exponente 3 en los dos. Si tú observas que tiene la misma variable y el exponente, variable y exponente, entonces quiere decir que sí son términos semejantes. ¿Sí? ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? Mira, no solamente la variable, sino también su exponente. Te voy a hacer una preguntita a todos. Si yo tengo, por ejemplo, 2x al cuadrado, te preguntaré, ¿un término semejante puede ser ¿son semejantes? ¿Es un término semejante o son términos semejantes? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? No. ¿Qué dicen por ahí? No, me dicen por ahí. Ajá. ¿Quién más? Sí, es profesor. ¿Sí? Sí, me dicen por ahí. ¿Alguien más? Sí, me dicen también por ahí. Dosis. Eso no es. Entonces, vamos otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener igual? La misma parte literal. ¿Me importa el coeficiente que está delante? ¿Me importa que aquí sea 2 y acá raíz de 5? No, eso no me importa. No. Solamente la parte literal. Te pregunto, ¿tienen la misma parte literal o no?
Sí. Sí, profesor. Ujú, muy bien. Y dime, por favor, este último, ¿será término semejante o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será término semejante o No, no? profesor, No, profesor, no. ¿Por qué porque el no? exponente es diferente. Ahí está. En ese último caso, no puede ser término semejante. ¿Por qué? Porque mira, su exponente está a la 3. Como su exponente está a la 3, esto no, porque acá está a la 2. Ellos dos son semejantes, pero el de acá no. Entonces basta que este no sea y ya no se puede decir que son semejantes. Que me voy a fijar nuevamente en la variable y el exponente. A ver, le voy a pedir a uno de ustedes que me diga un ejemplo de un término semejante para 2x al cuadrado, por ejemplo. ¿Cuál sería otro ejemplo? A ver, Luciana que está por ahí. Dime un ejemplo de un término semejante para el 2x al cuadrado. Cualquiera. Menos 3x al cuadrado. Menos 3x al cuadrado, correcto, ¿no? Profe tiene la misma parte literal, muy bien. Un ejemplo más, Matías, que estás por ahí. Un ejemplo más. Profesor. Un ejemplo más de términos semejantes para 2x al cuadrado. Eh, mm, Recuerda que debe tener la misma parte literal, nada más. ok. Cualquier número que se te ocurra que atrás tenga x al cuadrado, nada más. 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. Ahí está. Uno más, Matías, uno más. A ver, dime uno más. 8x al cuadrado. 8x al cuadrado. Ahí está. Y así podemos seguir intentando con todos los demás números que existen, ¿no? 1.000.000x al cuadrado también, ¿no? 100x al cuadrado también. Menos 100x al cuadrado también. La idea es que solamente se repita la misma parte literal con todo y su exponente. ¿Se entendió ahora sí mejor, verdad? Entonces Sí, profesor. tú me vas a decir, a ver, le voy a preguntar, mira, me piden que sean términos semejantes a x a la 6y. Ajá. Vamos a empezar con Nicolás. Nicolás, x a la 6y, ¿puedes decirme otro término semejante? Sí, profesor. Un término semejante a x a la 6y. Vamos, tú puedes. X a la... ¿Sí? Puede ser b elevado Que sea x semejante. elevado a la 6 z. Perdón, no los escucho muy bien. Uno por uno, por favor. No sé, creo que están hablando dos. Uno por uno, chicos, por favor. A ver, Luciana, que está respondiéndome por ahí. X elevado a la 6. X elevado a la 6a. X a la 6. ¿Qué más? A. A ¿Ah? ¿Así? Pero 6. les pregunto, ¿estos dos serán semejantes? Ahora tú dirás, profe, se repite el X, está, mira acá, X a la 6, X a la 6. ¿Y la Y? Y la Y a la 6. También tiene que repetirse la Y tal cual. A ver, miren, otra vez. Para que estos sean términos semejantes, debe repetirse todo esto. X a la 6, Y. Y. Así, tal cual. Si tú le pones Y a la 5, ya no son semejantes. Si tú le pones Y a la 2, ya no es semejante. Tiene que ser así. Lo único que va a cambiar es el signo o el símbolo o los números que vas a colocar adelante. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los términos semejantes para x a la 6y es, por ejemplo, menos 2x a la 6y. Puede ser a elevado a la 6b. ¿A? Puede ser a elevado a la 6b. A elevado a la 6b, ¿así? Ese es a elevado a la 6b.
Recuerda que siempre debe repetirse x a la 6y. O sea, no puede haber otro número, perdón, otra letra más que sea x a la 6 por y. No puede haber una A, no puede haber una M, no puede haber una X, otra X más, una W. No. Solamente tiene que estar x a la 6y. Y tú decides lo que le vas a poner adelante. Cualquier cosa que quieras. A ver, vamos, un ejemplo más. Y esto tiene que ser un número, obviamente, ¿no? Tiene que ser un número sí o sí. Profesor, sería 6x elevado a la 6y. 6x elevado a la 6y. ¿Sí? Ahí está. Profesor, Sí, Exacto, profesor. ¿no? Muy bien. Eso sería un término semejante, por ejemplo. Otro más, ¿cuál sería? A ver, ¿quién más? Luis Gustavo. 7x elevado a la 6y. Ahí está, 7x elevado a la 6 también. Bien. Luis Gustavo, que está por ahí, dime, otro ejemplo de un término semejante para x a la 6y. X a la 6y. Ahí está, 9x a la 6 por y. ¿No? Todo esto que tú ves, 7, 8, 9, los negativos, menos 6, menos 9, menos también son términos. Lo único que debe parecerse es su parte literal. Ahora, ¿qué pasa si yo te coloco a x a la 6y? ¿Serán semejantes o no? ah, ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán? sí, profesor, sí puede. Sí son. Ajá. Digamos que hasta cierto punto se parecen, ¿no? Tiene acá x a la 6y y acá x a la 6y. Y acá tengo a y acá tengo menos 2. Generalmente, chicos, cuando hablamos de términos semejantes, la parte literal, o sea, las letras, las variables deben ser iguales. Recuerda que este que yo te he puesto acá tiene una letra más. Entonces, acá debería tener una letra también, una letra A. Pero no lo tiene, ¿no? Sin embargo, si yo tomara como si la A fuera un número, o sea, si la A fuera un valor numérico, ahí sí pudiera decir yo que son términos semejantes. Pero mientras no me digan nada acerca de la A, si está como una letra, va a aparecer una variable, ¿no? En este caso no serían semejantes. ¿Por qué? Porque también necesitaríamos tener una A por acá. A menos, como te digo, que me digan que A sea un número, ¿no? Si me dicen que A vale 5, ya pues ahí sí, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Más claro? Esto lo van a completar ustedes en casa. Vamos a ir borrando esto. Basta. Próximo ejercicio entonces. Próximo ejercicio, ya vamos a terminar casi. Miren. Dice, elabora un término algebraico. Mira lo que dice acá. Elabora un término cuyas variables son m, n y p. Sus exponentes son 9, 2 y 7 respectivamente. Y su coeficiente es la mitad de 50 disminuido en el cuadrado de 7. Entonces, primero vamos a pensar en lo que nos dice el ejercicio. Elabora un término algebraico cuyas variables, ya me están dando las variables, m, n, p. O sea que va a tener m, va a tener n y también va a tener una p. Todos ellos multiplicados, claro que sí. Tienen sus exponentes, mis exponentes son 9, 2 y 7 respectivamente. Haya m a la 9, n a la 2 y p a la 7. Ahí está. ¿Qué más pasa? Y su coeficiente es la mitad de 50 disminuido en el cuadrado de 7. Su coeficiente, ¿dónde debe ir su coeficiente? Adelante. Ahí adelantito. ¿Qué dice? Su coeficiente es la mitad de 50. Bueno, la mitad de 50 tienes que dividir 50 entre 2. ¿Verdad? Y esto restado o disminuido con el cuadrado de 7. O sea, 7 a la 2, ¿verdad? 7 al cuadrado. Lo único que nos faltaría es operar esto que está acá. 50 entre 2 es 25. ¿Sí? Y 7 al cuadrado es 49. Si tú operas esto, te va a salir un valor negativo, porque el mayor es negativo, ¿no? 49. Saldría menos 24. Exacto. Menos 24, m a la 9, n al cuadrado, p a la
7. Eso es un término algebraico. Es el término algebraico que me piden construir en este ejercicio. Leamos cómo es el siguiente término algebraico. Elabora un término algebraico cuya parte literal es esto que está acá. O sea, ya te dan la parte literal. O sea, ya no tienes que hacer nada, sino solamente copiar la parte literal. X a la 8, Y a la 5 y N a la 10. Esa es la parte literal. ¿Pero qué me falta? El coeficiente. Me falta el coeficiente, lo que va a ir adelante acá. Dice que el coeficiente es el cuadrado de la diferencia de 9 y 7. El cuadrado, o sea, está elevado al cuadrado, pero de la diferencia. ¿Qué es la diferencia, chicos? ¿Qué operación hago cuando me piden diferencia? Resta. Exacto, resto, 9 menos 7. Entonces lo primero que hago es restar, si 9 menos 7 es 2 al cuadrado. ¿Cuánto me va a resultar esto? 4. 4, profesor. 4x a la 8, y a la 5, n a la 10. Nada más, ya está. Sencillo, ¿verdad? Sí, para eso tienes que leer bien nada más, pues, y comprenderlo y colocar según lo que te dicen en el ejercicio. Calcula, dice el ejercicio número 7, calcula la suma de coeficientes. Ajá, buena pregunta. Primero le voy a preguntar a Alex, que está por ahí. Hola, Alex, ¿me escuchas? Sí, está por ahí, Alex. Bien, vamos a cambiar entonces a otra persona. Vamos a preguntarle a Kiara, que está por ahí. Hola, Kiara, ¿me escuchas? ¿Sí, Kiara? Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está, ahí está. Kiara, en este ejercicio número 7 me dice calcula la suma de coeficientes de esta expresión que ves acá. Yo primero quiero preguntarte cuántos términos tiene esta expresión. ¿Cuántos términos algebraicos tiene? 4, profesor. Así es, ¿no? 4. 1, 2, 3 y 4. Te pregunto, ¿cuál es el coeficiente de este primer término algebraico que está acá? El coeficiente de 10x a la 5. ¿Cuál es su coeficiente? 10, profesor. ¿Sí? 10. 10 me dicen por ahí. Kiara, ¿estás de acuerdo? 10, profesor. 10 me dicen, muy bien. Kiara, ¿y el siguiente? El coeficiente del 3x a la cuarta. ¿Cuál es? 3. 3, muy bien. ¿Y el del siguiente, cuál es su coeficiente? 20. 20, ¿verdad? Porque no tiene ni un... Sí, profesor. ¿Solamente 20? ¿Sin ningún signo o con su signo? Recuerda que también se le coloca su signo, ¿no? Menos 20 es el coeficiente. Cuando es positivo no pasa nada, ¿no? Pero cuando es negativo debes colocarle su menos adelante. Y el último, ¿cuál será su coeficiente de este último número? Menos 9. 9. Menos 9. Menos 9, chicos, no se olviden. Listo, me piden sumar todo esto. 10 más 3 menos 20 menos 9. ¿Cuánto será eso? A ver, ¿quién me dice? Menos 16. Menos 16 me dice. ¿Estás seguro de ver los demás? Fíjense si es o no es la respuesta correcta. Sí, ¿verdad? A ver, sería 13. 13 menos 20 es menos 7. Menos 16, ¿no? Excelente. Correcto. Ya está. Te piden calcular para este siguiente ejercicio A más B si son términos semejantes. Mira, T1 y T2 son términos semejantes y te piden calcular A más B. Si estos dos son términos semejantes, tienen o deben de tener la misma parte literal, ¿verdad? La misma parte literal, ojo.
Si acá tengo X, acá también debo tener X. Si acá está la 9, esto debe ser la 9. O sea que A menos 3, mira, A menos 3 debe ser 9. Lo mismo con el Y. El exponente del Y debería ser el mismo en ambos. O sea que 8 es igual a B entre 2. ¿Cuánto vale A, chicos? ¿Y cuánto vale B? A vale 12, porque 12 menos 3 es 9. Ahí está, ¿no? El menos 3 pasa a sumar, como me dicen ahí, profe, sale 12. ¿Y el B? Es 16, porque 16 entre 2 es 8. Ahí está, ¿no? 16. Este 2, recuerda, pasa a multiplicar 8 por 2, 16. Ya tengo A y B. La pregunta era la suma entre A y B. 12 más 16, 28. Muy bien. Mira, si son términos semejantes, deben tener el mismo exponente. Quiero preguntarle a Luana, que está por ahí. Hola, Luana. Profe, ya puedo arreglar lo de mi audio. Ahí está, Luana, excelente. Luana, si estos dos son términos semejantes, ¿qué es lo que debería de igualar? Dicen que esto es semejante a esto. Bueno, profe, sí son semejantes. Ajá. Pero... Recuerda que para que sean semejantes deben tener el mismo exponente. O sea, ¿cuál es el exponente del X aquí abajo? 12. 12. Entonces acá arriba también debe ser el exponente 12, ¿sí o no? Sí, profe, pero es m más 8. Ajá, ¿qué quiere decir? Que ese m más 8 debería ser igual a... 12. A 12. Entonces, para que eso se cumpla, ¿cuánto debe valer m? 4. 4. Nada más, ya hallamos m. Lo mismo con el n. Dime, ¿qué es lo que tengo que igualar? N. Lo mismo. Sí, dime. Profe, espera, es que... No veo, profe, son muy chiquitos los números. A ver, vamos a abrirlo un poquito más. Ahí está. Ya, profe. Ya, N es... Tiene una como algo raro y da 6. N entre 6 tiene que ser igual a... 12. 12, muy bien. Nada más, ¿por qué? Porque los exponentes deben ser iguales también. El exponente del y aquí es 12, entonces acá también debería ser 12. ¿Cuánto vale n entonces ahora? N debe valer ¿Qué pasa con 6. ¿Qué pasa con el 6? Está dividiendo acá el 6. Ajá. ¿Cómo N pasaría? debe valer 6. Si n vale 6, sería 6 entre 6. 6 No, entre 6 me da 12. No. No. Entonces, ¿qué te parece si este 6 que está dividiendo lo pasamos al otro lado? ¿Cómo lo pasamos? ¿Recuerdas? Si aquí está dividiendo. Le ponemos. Exacto. ¿Pasa? Ajá. 2. Multiplicando por el 12, ¿no? Ajá. ¿Cuánto sería esa multiplicación? 12 por 6. Así es, 12 por 72. 6. 72. Ese es el valor de n, ¿no? Y acá te piden m más n, entonces tienes que sumar m más n, que vendría a ser 76. El ejercicio 10 es tu tarea para que lo intentes en casa, ¿no? Igual, el m tiene que tener el mismo exponente, o sea que esto de x más 1 entre 2 debe ser igual a 5. El n que tiene a entre 3 debería ser igual a 12. El z que está elevado a la b menos 5 debe ser igual a z a la 7, o sea, deben ser iguales también. ¿No? Y a igualas, hayas cada uno de los exponentes o cada uno de los valores de x, a y b y los sumas.
Muy bien, chicos. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, nos ha quedado muy corto. Así que vamos a terminar, mejor dicho, ya hemos terminado aquí con esto nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Nos vemos entonces el miércoles. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima clase.